barrio, en la escuela, en la iglesia o en el club, tengo amigos y amigas. Con ellos compartimos muchas cosas y también nos peleamos. Pero como somos amigos, logramos ponernos de acuerdo. Con la mayoría de mis amigas y amigos somos muy unidos y nos gusta pasar mucho tiempo juntos. Pero hay uno que es especial. Ese es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Cuando tengo un problema, mi mejor amiga me escucha, me ayuda, me levanta el ánimo. Ella es como mi hermana. Estamos siempre juntas y le cuento todo lo que me pasa. Es parte de mi grupo y aunque a veces no coincidimos, sé que siempre puedo contar con ella. Todos los amigos y amigas son muy importantes, porque con ellos no solo nos divertimos, también compartimos lo que nos pasa, nuestros problemas y todos los cambios que estamos viviendo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Acción! Chicos, a cortar la torta. ¿Vamos? Bueno. Igual estuviste cerca. ¿Y ahora qué? Nosotros. Mis amigas son buenas personas y yo me junto por eso con ellas. Sí, no importa las cosas que tengamos en común. Lo que importa es lo bien que nos llevamos y cómo nos entendemos. Del curso de nosotros nos juntamos todos los séptimos juntos. Jugamos a la pelota. Charlamos, caminamos, salimos a caminar nomás y hablamos. Con ellos tengo la confianza de comentarle. Me llevo bien. A veces estamos juntos las mujeres y los varones, a veces estamos solo las mujeres y los varones por su lado, pero a veces nos dan ganas de juntarnos todos juntos. Otros piensan que hay amistad, pero después seguro se vuelven novios. Para mí es mentira, porque es posible la amistad entre chicos y chicas. Yo siempre fui muy amigo de las chicas. Desde chiquito yo tenía una relación con mis compañeros, pero con las chicas siempre me llevé mejor. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Los amigos y amigas son todos diferentes, pero los elegimos por las mismas razones. Podemos divertirnos y reírnos con ellos. Y también sabemos que estarán cerca cuando algo no salga bien. Y necesitemos una palabra de apoyo que nos haga sentir mejor. Mi mejor amiga y yo nos parecemos mucho. Nos pasan las mismas cosas. Crecemos, nos cambia el cuerpo, pensamos distinto, sentimos cosas nuevas. Además, ahora que los adultos no siempre nos entienden, compartimos nuestras broncas. Yo la escucho y ella a mí. Sé que puedo contar con ella y que nunca me va a fallar. ¿Y ahora qué? Consejos. Hay veces que el amor aparece de repente. Nos gusta a alguien y no nos da tiempo ni de pensar. Y a veces no nos da tiempo de saber bien quién es, cómo se llama, dónde vive o quiénes son sus amigos. Todo eso de alguna manera lo terminamos averiguando. Veamos este caso. Fue en la canchita porque juega al fútbol. La verdad que me encantó. Pero, ¿nadie te dijo cómo se llama? ¿O a qué escuela va? ¿O algo? No, ni idea, pero seguro nos volvemos a cruzar hoy porque voy a ir a entrenar más temprano, a ver si tengo suerte. ¿Y vos? Lo vi en la calle, pero muy poco, la semana pasada.
Ay, tiene unos rulos que le caen por el medio de la frente. El chico que a mí me gusta también tiene rulos. Y es morocho con rulos. El mío usa gorrita. El mío también usa gorrita, pero para atrás. Mucha onda. Y tiene unos ojos... ¿Verdes? ¡No! ¡Es el mismo! Como les decía, siempre nos enteramos del nombre y otros detalles de la persona que nos gusta. Aunque esta manera que vimos recién no es la más afortunada. Pero puede pasar. ¿Y qué hacer si sucede? Una vez que estamos seguras de que es el mismo, hay que ser sinceras, charlarlo para buscar la solución. Porque novias se encuentran en cualquier lado, pero amigas de verdad, no. ¿Y ahora qué? Me gusta. Vengo de lejos, amigos míos. Aquí mi señal les voy a dar. Vengo de lejos, soy de Corrientes. Soy forastero de Liberá. Nací en el yugo, sufrí la lonja. Nada en la vida me asusta ya. Como el carpincho jugué en el agua. Soy forastero de Liberá. Y como el toro me afirma el suelo cuando me quieren atropellar. Canto de oído desde mi cuna. Soy forastero de Liberá. Yo soy Juan Ignacio, yo soy de Corrientes. Me gusta tocar la guitarra y cantar. ¿Y ahora qué? ¡Acción! No te puedo creer. ¿No era disfraz en la fiesta? Los amigos y las amigas de verdad siempre están cuando los necesitas. ¿Y ahora qué? Nosotros. Yo tengo muchas amigas, algunas más cercanas que otras, pero mi mejor amiga es única y es de otro colegio. Y ahora mi mejor amiga es Carla. Y además de que tenemos más o menos los mismos gustos, como que no sé, le fui tomando confianza y nos empezamos a hablar más. Me empecé a hablar más con ella que con las demás. Para ser un mejor amigo tenés que invitarlo a salir, a hacer algo con vos, una actividad que les guste a los dos, que, no lo sé, lo invitás a tu casa, no a jugar porque ya no decimos eso hoy en día, ya que estamos en la secundaria. Y bueno, nos invitamos a dormir en la casa o que nos vemos más seguido. Para eso se tendría que ser un mejor amigo. La conocí acá y entonces bajamos juntas al recreo y de ahí ya nos pegamos y hasta ahora somos amigas, pero con ella empezó todo. Yo mejores amigos tengo desde que conozco de los 2 años. Y amigos pueden ser, no sé, no sé cómo explicarlo, es distinta la relación. Hay algunas cosas que no hablo con mi amiga, por ejemplo, temas familiares, peleas, eso yo no lo hablo con mi amiga. Lo dejo metido dentro de mí. Y ya cuando hay muchos años de amistad, secretos, anécdotas, todas esas cosas. Cuando le contás un secreto, sentís que, y no se lo dijo a nadie, ya sentís que podés confiar en él. Mi mejor amiga está en el otro curso de TCP. O sea, yo estoy en el B, ella está en el A. Y después tenía un mejor amigo, pero
que también está en mi primaria y ahora está acá. A mi mejor amigo lo elijo porque es más confiable, hablo más con él de cosas más íntimas que no hablo con las otras personas. Por ahí nos molestan las mismas cosas o nos entendemos. Claro, porque por ahí vos hablas con una persona y no la entendés, como no la entendés. Y en cambio con esa amiga te entendés o le pasan las mismas cosas que te pasan a vos. Cosas así. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Yo no tengo un solo amigo o amiga. Tengo un grupo. Y entre todos compartimos tiempo. Música, salidas, el colegio o algún deporte. A veces charlamos o nos damos ideas para resolver las cosas que nos pasan o que no nos animamos a hablar con nuestras familias. Algunos de nuestros grupos de amigos se forman en la escuela, otros en el barrio, en el club o en cualquier lugar. Y si tenemos pocos amigos o amigas, siempre va a haber alguien cerca con quien podamos empezar una nueva amistad. Lo bueno de tener amigas y amigos es que podemos elegirlos y sabemos que cada uno de ellos es especial y diferente a los demás. Y aunque a veces podamos pensar distinto o elegir caminos diferentes, sabemos que nos gustaría seguir nuestra amistad para siempre. ¿Y ahora qué? Escucha esto. Cuando te veo en el recreo, viajo hacia playas lejanas, hacia altas montañas, me acerco a ríos bellos. Imposible. Lo veo muy complicado. ¿Complicado? Yo creo que con esto tenés una conquista asegurada. Ah, sí, la carta muy linda. Pero ¿cómo voy a comprar los pasajes para ir a todos estos lugares? ¿Y ahora qué? Consejos. Un amigo o amiga es una persona que te ayuda, te apoya y te aconseja. Eso lo decimos siempre. Pero mejor veamos y analicemos este caso gráfico. Vos le tenés que decir que esta fiesta va a ser la mejor de todas. Que van a pasar re buena música, que van a estar todos tus amigos, que hasta va a ir María, la chica que se fue del colegio el año pasado. Que no podés faltar. No me cuesta convencerlos. No sé cómo explicarlo. Sabía que me ibas a decir eso. Mirá cómo te conozco. Por eso preparé un discurso. ¿Un discurso? ¿Cómo se te...? Pero creo que estoy en una edad en la que puedo ser responsable por mis actos. Ténganme confianza, que no les voy a fallar. Papá, mamá, prometo compartir con mis amigos y amigas sanamente esta fiesta. Y por el bien de todos, pido autorización para asistir a esta importante celebración. Ah, perdón. Este es el típico caso de una amiga que quiere que su amigo disfrute de una buena fiesta y que la acompañe. Por eso, siempre recomendamos en este tipo de casos que den toda la información necesaria. A qué hora es, por qué queremos ir, con quién vamos, con quién volvemos, quiénes van, quiénes vuelven, de quién es la fiesta, si los otros padres saben. ¿Y ahora qué? Vamos, chicos, me falta muy poco. Ya termino. Ya no doy más. Voy a explotar de tanto chocolate. Dale. Y yo me voy a tener que lavar como 10 veces los dientes para sacarme estos caramelos. ¿No podés poner me gustás y listo? No, porque me gusta mucho. Vamos, sigamos comiendo. ¿Y ahora qué? Me gusta. El óleo, cuando yo empecé, me costó un montón y de a poquito fui logrando
los cuadros. Lo que hago es dibujar lo más simple posible y empezar, por ejemplo, con la cara, dando las sombras y después mezclas con las luces. Soy Cata, tengo 12 años y me gusta pintar. ¿Y ahora qué? ¡Acción! Hola. Hola, Tati. Sí. Escúchame, despertate. Me acabo de levantar y tengo un grano enorme en el medio de la cara. Ni loca voy el primer día de secundaria así. Me tenés que ayudar. Bueno, Venite y vamos juntas. Hay que solucionar esto. No puedo dejar que nadie me vea así. No quiero ver más este grano en el espejo. Bueno, tranqui, calmate que voy para allá. Bueno. Por fin llegaste. Hola. Tardás un montón. ¿Pero qué haces? Me dijiste que no querías ver más el grano en el espejo. Sentate. Acá está. Con esto lo tapamos y de paso te dejo hecho una actriz de cine. ¿Te parece? ¿Y ahora qué? Nosotros, cuando me gusta alguien, es como, no sé, voy y trato de estar más cerca de esa persona o, no sé, me preocupo un poco más por esa persona. Al menos que, no sé, ya parezca un pegote y es como que me trato de distanciar y hacerla, qué sé yo, lo interesante. Mi prima me la presentó. Y me dijo, ¿querés salir conmigo? Y dije que sí. Ella dijo que la perseguía mucho. Y ahora estoy andando con la prima. Yo estaba así, fui a bailar con un amigo. Y ella estaba ahí bailando con otro. Y bueno, yo fui y le dije si quería bailar conmigo. Ella dijo sí. Así, corazón. Hay veces que es tu amigo, pero no querés perder la amistad, entonces decís que no. Y a veces, bueno, darle una oportunidad, no creo que sea tan malo, pero te dicen, después vamos a seguir siendo amigos y no se hablan nunca. Y ahora no me gusta tener mucho novia porque como te vigilan. No puede ser lo que vos hacías antes. Así que ahora no me interesa mucho. De fuera de la escuela sí anduve con una el año pasado. Y después, como todas chicas, se van con otro. Y los chicos se van con otro. Tengo algo que me gusta, pero es como platónico, muy lejano. Tipo, el novio no es que querer tener novio, sino que tiene que ser alguien que vayas conociendo. ¿Y ahora qué? Bueno, la verdad, vos me gustás mucho. Y quería regalarte algo que estuve haciendo. A ver si te gusta. Quería saber si en estos días podíamos ir al cine. Hay una película en 3D buenísima, que estaría bueno ver juntos. ¿Sí? ¿Posta? Buenísimo. Pensé que me ibas a decir que no. Perfecto. Mejoraste muchísimo. Ahora andé y decile todo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Muchas veces lo que empezó como una amistad se va transformando en algo nuevo. Sin darnos cuenta, hablamos todo el tiempo de esa persona y queremos estar siempre con ella. Nos ponemos celosos si alguien más se le acerca con intenciones de, sí, digámoslo claramente, con intenciones de noviazgo. Y hasta puede pasar que nos peleemos y nos reconciliemos varias veces en un mismo día con esa persona que tanto nos gusta. Y bueno, es que así es el amor. Es lindo que alguien te guste, aunque también es difícil. Muchas veces nos cuesta dar el primer paso y acercarnos a esa persona. Tenemos miedo, sobre todo a una cosa, que la persona que nos gusta nos diga que no. Pero no hay nada que perder con acercarnos y conversar. Tratar de conocernos y ver qué pasa.
¿Y ahora qué? Consejos. Estoy acá para dar consejos, aunque haya temas difíciles de explicar. El primer beso es uno de ellos. Nervios, tensión, vergüenza y miles de cosas más que lo rodean. Por eso, esta humilde consejera les va a decir todo lo que tienen que saber a la hora del primer beso. Primero, la preparación. Momento muy importante para chicas y chicos. Hay que conservar la calma, conectarse con su mundo interior. Hay cuestiones de higiene y elegancia que pueden obtener un lugar de protagonismo. Así, estaríamos listos para el momento al que llamaremos la transformación. Este es el momento en que comenzamos a buscar en las cosas superficiales la manera de vernos diferentes. Pero lo que finalmente notamos es que la transformación está sucediendo dentro nuestro. Entonces, esto es lo único que hay que saber del primer beso. No dar tantas vueltas. Lo importante es que sea sincero, que tengamos verdaderas ganas de dar y recibir ese beso que, salga como salga, será inolvidable. ¿Y ahora qué? Los amigos nos acompañan desde que somos chicos. En la adolescencia se convierten en una parte muy importante de nuestras vidas. Cuando tenemos dudas, secretos o cosas para compartir, ellos siempre están ahí. Los amigos y amigas son parte de nuestro mundo. A veces la amistad dura un tiempo, pero otras veces dura toda la vida. Mis mejores amigas y amigos siempre saben qué hacer para mejorarme el humor. Cuando me acompañan me siento más fuerte. Somos inseparables. Y sé que pase lo que pase, siempre van a estar. No importa cuántos amigos o amigas tengamos, sean muchos o pocos, de la escuela o del barrio, de toda la vida o nuevos. Lo importante es que podamos escucharnos, entendernos, querernos y compartir.